Hola compañeros del programa académico preparatorio PAP de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Ahora vamos a ver la parte de gramática. La parte de gramática va a estar dividida en 3 sesiones de trabajo. Esta es la primera. Es una parte muy interesante. Terminamos con la parte de comunicación anteriormente, pero si nos damos cuenta, nosotros para comunicarnos bien también necesitamos que los mensajes estén bien estructurados con un uso del idioma adecuado. Para eso es que tenemos que dominar también la parte gramatical, para hablar mejor y para escribir mejor. También nos sirve mucho para comprender de mejor manera lo que nosotros leemos. La gramática es parte de la lingüística. Como podemos ver en este arbolito, pues tenemos la lingüística como la parte más alta. Luego tenemos la gramática, también la sintaxis y la oración gramatical. Estos 3 puntos se relacionan mucho con las relaciones de concordancia, que es lo que vamos a ver en las próximas 3 sesiones de trabajo. Luego pasaremos a otra parte de la lingüística, que es la semántica. La semántica también es muy importante y vamos a ir viendo un preámbulo de ambas, debido a que ambas son parte de la lingüística. Pasemos a la siguiente diapositiva. Veamos, la gramática y la semántica, ¿cómo se relacionan? Tenemos acá una pequeña gráfica donde nos muestra la lingüística y que de ella se desprenden 2 ramas, una es la gramática y la otra la semántica. La lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje humano. Se ha dedicado a su observación, a analizarla, su evolución, la historia, y pues se divide, como decíamos, en varias ramas. Y entonces vamos a apreciar ahora estas 2 ramas, la gramática y la semántica, como ramas de la lingüística. Veamos bien a qué nos referimos cuando hablamos de la gramática. Los estudios gramaticales se enfocan en 2 puntos importantes. Estos 2 puntos son la morfología y la sintaxis. La sintaxis es la que nos va a ocupar ahora la atención. Se enfoca en la función que cada una de las palabras desempeña dentro de una oración, al ser parte de una oración. Y la morfología, bueno, si ustedes se recordarán, ustedes estudiaron, cuando estudiaron la parte de vocabulario, estudiaron las partes que forman interiormente una palabra, el morfema base, el morfema clase, pues a todo eso se refiere la morfología. Por eso es que ahora ya vamos por una etapa más avanzada, son conceptos un poquito más complejos, y a los que nos vamos a dedicar, que son las sintaxis. Veamos entonces ahora cómo encontramos la relación entre sintaxis y semántica. Vemos, como ya dijimos anteriormente, pues la sintaxis es la que se encarga de analizar las funciones que cada una de las palabras desempeñan dentro de una oración gramatical. En tanto que la semántica lo que estudia es el significado de las palabras dentro de una oración gramatical. ¿Qué es una oración gramatical? Ya que estamos nosotros enfocándonos tanto en este término ahora. Lo buscamos, si nosotros vamos y lo buscamos en el diccionario de la Real Academia Española, vamos a encontrar que se trata de la palabra o conjunto de palabras que tienen sentido completo, y
autonomía sintáctica. Pasemos a la siguiente diapositiva. Seguimos. Bueno, era un poquito de lo que yo les hablaba anteriormente. ¿Por qué nos interesa ahora el significado? ¿Por qué nos interesa ahora analizar el significado de la oración gramatical? Lo que sucede es que, como decíamos anteriormente, las palabras, las funciones de las palabras y los significados de las palabras, que es lo que nos está ocupando en el estudio de sintaxis y de semántica, no se pueden hacer de forma aislada. No podemos hacerlo como cuando lo hicimos morfológicamente, analizando palabra por palabra, sino realmente tenemos que analizar las palabras en un contexto lingüístico, o sea, en su relación con otras palabras. Esta palabra va a significar, va a tener determinado significado según el resto de palabras que la acompañen. Y esta otra palabra va a estar desempeñando determinada función según también dónde esté situada en relación a otras palabras. Por eso es que para hacer estos dos estudios, tanto de sintaxis como de semántica, tenemos que ver las oraciones gramaticales como un contexto lingüístico más amplio, que nos abre el espacio para poder hacer todos estos análisis. Seguimos avanzando. ¿A qué nos referimos cuando nosotros hablamos de analizar sintácticamente una oración? ¿Qué es el análisis sintáctico de la oración? La sintaxis, repetimos nuevamente, la sintaxis se refiere a analizar el papel que desempeña cada palabra dentro del grupo oracional. Entonces, si eso es sintaxis, cuando vamos a analizar sintácticamente una oración, lo que quiere decir es que vamos a tomar esa oración y la vamos a tomar fragmento por fragmento, palabra por palabra, y vamos a determinar qué función está desempeñando cada una de las palabras. Eso es lo que vamos a hacer. Lo vamos a hacer de una forma muy sencilla, muy clara y muy fácil de que se nos vaya quedando, que vayamos apropiándonos de esa manera de hacer. Vamos a ver, en primer lugar, tenemos tres tipos de oraciones gramaticales. Tenemos las oraciones bimembres, unimembres e impersonales. En primer lugar, vamos a analizar las oraciones bimembres, que son realmente las que nos presentan no solo un mayor grado de complejidad, sino también nos abren un panorama más amplio para poder analizar diferentes funciones. Lo que vamos a iniciar haciendo es el análisis sintáctico. Vamos a iniciar por ese punto. Cambiamos de diapositiva ahora. Veamos, ¿qué son las oraciones bimembres? Su principal característica es que están compuestas por dos constituyentes primordiales, que son el sujeto y el predicado. Estas dos partes forman una oración bimembre. ¿Qué quiere decir la palabra bimembre? Quiere decir dos miembros. En estos dos miembros tenemos que uno de ellos se llama sujeto y el otro de ellos se llama predicado. Esos son los dos miembros de la oración bimembre. Continuamos, adelantamos una diapositiva más. Hablemos ahora del sujeto. ¿Qué es el sujeto de la oración? Es la persona, animal, cosa o tema en general a partir de la cual se desencadenan las acciones. Por ejemplo, estamos acostumbrados a pensar que es una persona o un animal quien ejecuta las acciones, pero también podemos estar hablando de una cosa. Por ejemplo, podemos decir, la mesa es bonita, la mesa es antigua. Estamos hablando entonces ahí el sujeto es una cosa. ¿Y qué pasa con un tema? ¿A qué me refiero cuando yo les digo que es un tema en general? Los sujetos a veces se presentan de forma mucho más amplia también. Podemos estar hablando de un tema, por ejemplo, si nosotros dijéramos
la historia es parte del pensum académico de la carrera de ingeniería. Entonces, ¿de quién estamos hablando aquí? De la historia como un tema. La historia sería el personaje que está sirviendo como sujeto de esa oración. Entonces, recordemos, siempre que estemos, ¿de quién estamos hablando en la oración? Es el sujeto. Ya sea un animal, una cosa, una persona o un tema cualquiera. A partir del sujeto se desencadenan las acciones que se describen dentro del predicado. Continuemos. ¿Cuál es la estructura del sujeto? El sujeto se encuentra conformado por uno, puede ser por uno o más núcleos. Y por modificadores. Estos modificadores pueden ser directos o indirectos. ¿De qué depende que se trate de un modificador directo o indirecto? De la relación que tenga con el núcleo de la oración, con el núcleo del sujeto. El núcleo va a ser, como dijimos anteriormente, esa persona, ese animal, esa cosa, ese tema, el principal a partir de quien se desarrollan las acciones. Las otras palabritas que vamos a encontrar como parte del sujeto, entonces van a ser los modificadores. Directos si se relacionan directamente con el núcleo e indirectos si se relacionan indirectamente con el núcleo, pero también tenemos otro tipo de modificadores, que son las construcciones que nos dan mayor detalle sobre el sujeto. Continuemos, sigamos avanzando. ¿Cómo identificamos el sujeto de una oración? Esto es muy importante tenerlo claro. En primer lugar, tenemos que tomar la oración en su conjunto, globalmente, y lo primero que tenemos que hacer es identificar el verbo conjugado. Me interesa mucho que presten atención a esto de que estamos hablando del verbo conjugado. Más adelante, en la siguiente sesión, van a ver por qué la importancia, o también cómo distinguirlo. Los verbos conjugados, aquí tenemos algunos ejemplos. Es bailo, bailas, bailaré, son todos los que se pueden relacionar con una persona. Por ejemplo, yo puedo decir yo bailo, tú bailas, él baila, entonces ese sería el verbo conjugado. El nombre del verbo, en este caso, sería el infinitivo, que es bailar. Pero la palabra bailar, el infinitivo bailar, no lo podemos relacionar con ninguna persona, porque no decimos yo bailar, tú bailar, él bailar. Eso lo vamos a ver a mayor profundidad en la siguiente sesión. Lo importante de esta sesión es que tengamos claro que se trata del verbo conjugar. Tenemos nosotros que encontrar, tenemos que detectar reconocer el verbo conjugado para a partir de él ya vamos a definir cuál es el sujeto. Por ejemplo, seguimos tomando algunos de los ejemplos que tenemos acá. Si yo dijera, yo bailo en las fiestas. ¿Cuál es el verbo conjugado ahí? Es bailo. Entonces, a ese verbo yo me pregunto, ¿quién hace esa acción? ¿Quién hace la acción de bailar? Yo. Entonces, la respuesta, todas las palabras que me den, todas las palabras que nos respondan a esta pregunta son parte del sujeto de la oración. Vamos a ver aquí un ejemplo por escrito porque es más fácil visualizarlo de esa manera. Seguimos en la siguiente diapositiva. Tenemos esta oración. El caballo café de larga crin ganó la carrera. ¿Cuál es aquí el verbo conjugado? Localicemos.
El caballo café de larga ganó. Aquí tenemos el verbo conjugado, que es el que nos denota la acción. A este verbo nosotros le preguntamos ¿quién? ¿Quién ganó la carrera? Entonces, ustedes respondemos, la respuesta correcta es el caballo café de larga crin. Fíjense que hay muchas veces que existe alguna confusión y pensamos o preguntamos, ¿quién ganó la carrera? El caballo. Pero fíjense que aquí no estamos hablando de cualquier caballo. Aquí estamos hablando de un caballo específico, que es el caballo café de larga crin. Entonces, esas especificaciones son parte del sujeto. Estamos hablando del sujeto. Entonces, tenemos que ponerlo como parte de él. Entonces, ya tenemos aquí claramente. ¿Quién ganó la carrera? El caballo café de larga crin. Seguimos avanzando. Pasemos una diapositiva más. En su folleto, recuerden que cada una de estas presentaciones que hemos tenido van acompañadas de otro material. Yo le llamo su folleto porque podrían ustedes imprimirlo si desean, pero igual puede ser un folleto digital si ustedes solo lo tienen si ustedes solo lo descargan y pueden ir respondiendo, les repito, como siempre, en un cuaderno. Entonces, en este cuaderno, ustedes van a ir dando solución a este ejercicio. Tenemos aquí la presentación de un ejercicio que a ustedes definitivamente, si solo nos quedamos, vamos a retroceder por un momentito, si nosotros solo nos quedamos con este ejemplo, y lo más probable es que no nos lleguemos a apropiar claramente de cómo vamos a identificar los sujetos de las oraciones. Por eso es importante practicar más. Y para eso están los ejercicios del folleto que ustedes pueden hacer en su cuaderno. Aquí tenemos, en primer lugar, van a encontrar 10 oraciones. Estas que tenemos aquí son las primeras 5 oraciones. En la siguiente diapositiva tenemos las segundas 5 oraciones. Lo que sucede es que tenemos que hacer diferentes actividades, son como 2 series de ejercicios. Leamos ahora la instrucción del ejercicio. Dice, a continuación encontrará 10 oraciones. 10 oraciones gramaticales. En las primeras 5, que son estas que tenemos en esta diapositiva, ustedes deben responder a la pregunta que se plantea, la cual les ayudará a identificar el sujeto de la oración. Y en las siguientes 5, ya ustedes, porque si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos la pregunta ya planteada. Por ejemplo, tenemos la oración número 1. Todos los días María llega tarde a la escuela. ¿Quién llega tarde a la escuela todos los días? María. Veamos la siguiente oración. La siguiente oración dice, mi mamá cocina muy rico. Si nos preguntamos, ¿quién cocina muy rico? Entonces la respuesta es, mi mamá, ¿verdad? Entonces aquí el sujeto completo es mi mamá. Estas otras 3 les quedan a ustedes. Aquí está. Corrí hasta quedar exhausta. Bueno, vamos a hacer esta. Porque todavía no hemos visto a profundidad la estructura del sujeto y este nos va a ayudar. Tenemos aquí, corrí hasta quedar exhausta. ¿Cuál es el verbo conjugado aquí? Es corrí. Si nosotros preguntamos, ¿qué persona se relaciona con ese verbo? Cuando conjugamos el verbo correr en pasado, ¿con qué se relaciona corrí? Es yo corrí. Pero si nos damos cuenta aquí, a lo largo de toda esta oración,
nosotros no encontramos la palabra yo. Si nosotros preguntamos, ¿quién corrió hasta quedar exhausta? Yo corrí hasta quedar exhausta. Entonces, la respuesta aquí tendría que ser yo, la palabra yo. Pero se trata de un sujeto tácito. Entonces, eso pues lo vamos a ver con mayor detenimiento más adelante. Vamos a ver. Veamos lo siguiente. Es un abogado muy capaz el hijo de mi vecino. Busquemos en primer lugar el verbo conjugado. Vamos a ver cuál es. Aquí tenemos la palabra yo soy, tú eres, él es. La palabra es el verbo conjugado, del verbo ser. Entonces nosotros preguntemos, ¿quién es un abogado muy capaz? Entonces encontramos que la respuesta es el hijo de mi vecina. Entonces ese sería el sujeto. Pasemos a la siguiente. Tuvo que abandonar el trabajo. ¿Cuál es el verbo conjugado? El verbo conjugado es tú. ¿Quién? ¿Cómo se plantea la pregunta acá? ¿Quién tuvo que abandonar el trabajo? No está el sujeto presente de manera explícita, pero si nos damos cuenta, la palabra tuvo se relaciona con el pronombre él. Entonces, nuevamente, igual que en la 3, se trata de un sujeto tácito. Vamos a, de todos modos, a hacer mayor ejercicio con la estructura del sujeto. Esto es para que nos vayamos dando cuenta cómo se estructura el sujeto de las oraciones. Veamos ahora la segunda. Para las siguientes 5 oraciones, tenemos acá la instrucción. Para las siguientes 5 oraciones, ya no tenemos ahí marcada la pregunta, sino nosotros mismos, ustedes y yo, tenemos que plantear la pregunta que nos daría como respuesta el sujeto. Avancemos entonces. Dice, Alejandro Fernández es un cantante mexicano. Localicemos el verbo conjugado en primer lugar. Se trata de la palabra es. Se trata del verbo ser o es, del verbo ser. Entonces tenemos aquí el verbo conjugado, que es. Alejandro Fernández es un cantante mexicano. Preguntémosle entonces al verbo, ¿quién es un cantante mexicano? La respuesta es Alejandro Fernández. Entonces lo que corresponde es que ustedes acá, en la línea A, planteen esa pregunta. ¿Quién es un cantante mexicano? Y en la línea B le den respuesta a esa pregunta. Alejandro Fernández es un cantante mexicano. Veamos la siguiente. El volcán de Pacaya hace erupción frecuentemente. Verbo conjugado. Verbo conjugado es hace. Yo hago, tú haces, él hace. Que él hace erupción frecuentemente, ¿verdad? ¿Quién hace erupción frecuentemente? El volcán de Pacaya. Entonces, ¿qué es lo que corresponde? En la línea A, nosotros preguntamos ¿quién hace erupción frecuentemente? Y en la línea B respondemos el volcán de Pacaya. Bueno, las otras 3 les quedan a ustedes de tarea y los invito también a que
a partir de estas mismas oraciones ustedes puedan plantear otras y vayan practicando. Esta parte requiere mucha práctica y en verdad ayuda mucho a poder escribir mejor y a poderse expresar mejor. Pasemos a la siguiente diapositiva. Veamos, tenemos diferentes tipos de sujeto. Uno del que ya estuvimos conversando, que se trata de muchas veces, el sujeto de la oración muchas veces puede estar presente en ella o no. En el segundo caso, o sea, en el caso cuando el sujeto no está presente en la oración de manera explícita, se trata de un sujeto tácito. También puede ser, el sujeto también puede ser simple o compuesto. Esto va a depender de que si las acciones son desarrolladas por uno o por más sujetos. Si estuviera ejecutada por uno, se trata de un sujeto simple. Si es una sola, si es un sujeto singular, si es una sola palabra la que expresa el sujeto. Ahora, si son más, si ya estamos hablando de varios sujetos, entonces ya se trata de un sujeto compuesto. Continuemos. El sujeto simple está integrado por un solo núcleo. Una palabra define el núcleo del sujeto. O sea que es un solo personaje el que realiza la acción que se describe en el predicado. Por ejemplo, tenemos acá, María corre por el campo. Verbo conjugado. ¿Cuál sería aquí el verbo conjugado? Sería corre. Corre. Entonces luego ya preguntamos, ¿quién corre por el campo? María. María es el sujeto, es un sujeto simple. Sujeto compuesto. Se trata aquí de cuando es más de un personaje. Al hablar de un personaje, estamos hablando de un personaje o de una palabra para nombrarlo. Por ejemplo, tenemos aquí, si está integrado por dos o más núcleos. Cada núcleo corresponde a una palabra para nombrarlo. Veamos los ejemplos que tenemos acá. Mis perros esperan su alimento. Tenemos el verbo conjugado es esperan. Yo espero, tú esperas, ellos esperan. ¿Quiénes esperan su alimento? Mis perros. Pero tenemos entonces aquí que se trata de una sola palabra y la palabra perros es el núcleo. Sin embargo, se trata de un sujeto simple. Pero si yo ya los voy a nombrar uno por uno y ya voy a tener dos palabras, recuérdense que el análisis sintáctico es el papel que cada palabra juega en la oración. La palabra perros está haciendo el papel de núcleo. Entonces esa oración tiene un solo núcleo. Pero mis perritos se llaman Bobby y Puppy. Entonces yo tengo que Bobby y Puppy esperan su alimento. Esperan sigue siendo el verbo conjugado. Entonces, aquí tenemos que hay dos palabras haciendo el papel de núcleo, haciendo la función de núcleo. Entonces, ya se trata de un sujeto compuesto. Bobby es un núcleo y Puppy es el otro núcleo. Tenemos dos, tenemos sujeto compuesto. Continuemos. También, pues ya lo ejemplificamos con el anterior, pero aquí tenemos también, por ejemplo, si hablamos, María y Juan corren por el campo. Le preguntamos nosotros al verbo, corren. ¿Quiénes corren por el campo? María y Juan. Tenemos dos palabras, por lo tanto tenemos dos núcleos. Se trata de un sujeto compuesto.
sujeto tácito. Ya habíamos platicado acerca de él. No aparece explícitamente en la oración. O sea, lo hemos omitido. Recuérdense que se llama tácito o sobreentendido. Entonces, acudimos al verbo y a partir de analizar el verbo llegamos a determinar quién es el sujeto. Obviamente no nos va a dar un nombre y un apellido, sino nos va a dar un pronombre, una persona. Pasemos a ver el ejemplo. Tenemos acá, corren por el campo. La palabra corren es el verbo conjugado. Entonces nosotros le preguntamos, ¿quiénes corren? Yo corro, tú corres, él corre, nosotros corremos, ellos corren. Entonces aquí ya estamos viendo que se trata de se trata del sujeto ellos. Ellos, y está como sujeto tácito. Si nosotros dijéramos, por ejemplo, compró un carro de juguete, entonces nosotros acudimos nuevamente al verbo conjugado, compró. ¿Quién? Y le preguntamos, ¿quién compró un carro de juguete? Entonces sería, yo compré, tú compraste, él compró un carro de juguete. Esa es la manera de determinar el sujeto tácito, preguntándole al verbo y ya lo vinculamos con el pronombre a quien ese verbo corresponda. Continuemos. En el folletito tienen ustedes para ver, para encontrar, para practicar estas tres imágenes. Deben observar estas tres imágenes y escribir en esta lineecita que encontramos por acá en blanco el sujeto. ¿Quién consideran ustedes que es el sujeto de esa acción? En este caso realmente no hay un sujeto único, una respuesta única. Puede haber una gran cantidad de respuestas verdaderas. Por ejemplo, aquí en la número 1, podríamos decir, Maggie golpea al otro bebé. Entonces, si nosotros preguntamos, ¿quién es el...? Si nosotros le preguntamos, golpea, veamos, pongámoslo. Maggie golpea al bebé. Preguntamos, ¿quién es ¿cuál es el verbo conjugado? Golpea. ¿Quién golpea al bebé? Maggie. Sin embargo, también podría ser, otro caso podría ser, los niños pelean. Entonces ya buscamos nuevamente el verbo conjugado, que sería pelean. Y ya le preguntamos, ¿quiénes pelean? Los niños. Entonces, podría ser, hay muchas posibilidades. Les queda a ustedes de tarea pensar en las posibilidades de las siguientes dos imágenes. Cambiamos, avanzamos. Bueno, hemos entonces hasta ahora definido, creo que ya tenemos bastante claro a qué nos referimos con el núcleo del sujeto, que es la palabra principal, la persona que desarrolla las acciones,
a partir de quién se desarrollan las acciones, de quién se habla en el predicado. Entonces, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando nosotros dijimos, el caballo de larga crin ganó la carrera. Entonces, el núcleo del sujeto ahí sería la palabra caballo. Pero ¿qué pasa con él? ¿Qué pasa con larga? ¿Qué pasa con crin? Con todas esas palabras que están acompañando al núcleo del sujeto. ¿Qué son? ¿A qué se refiere? Ellos son modificadores del sujeto. ¿Qué era lo que nosotros decíamos? Puede ser que sean, hay varios tipos de modificadores del sujeto. Y pueden presentarse de la siguiente manera. Veamos ahora en la siguiente diapositiva. Ya habíamos conversado del modificador directo. El modificador directo es un adjetivo o un artículo que no necesita nexos. Esto es importante que lo tengamos claro. No necesita nexos para unirse al núcleo. O sea, que queda exactamente al lado, a la par del núcleo. Queda situado junto a él. Por eso lo modifica directamente. Veamos. Artículos. Dijimos artículos y adjetivos. Tenemos acá el primero. Busquemos en primer lugar el verbo conjugado. El gato blanco come ratones. El verbo conjugado acá es la palabra come. ¿Quién come ratones? El gato blanco. Entonces tenemos que toda esta parte corresponde al sujeto. ¿Quién es el núcleo del sujeto? ¿Quién es quien en verdad positivamente está llevando a cabo la acción de comer ratones? Gato. Gato es el núcleo del sujeto. Y tenemos dos cosas, un artículo, el, y un adjetivo, blanco. Y si nosotros nos damos cuenta, está justo al lado de la palabra gato, o sea, justo situado, justo al lado de el núcleo. Uno por el inicio de la oración y el otro pues justo después de la palabra gato. Eso de que no tengan ningún nexo que los divida, quiere decir que se trata de modificadores directos. Este sería entonces el gato blanco, el sujeto, que tiene un núcleo, por lo tanto es un sujeto simple y que tiene dos modificadores directos, un artículo el y un adjetivo gato. Muy bien, espero que vayamos bien. Seguimos adelante. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora veamos el modificador indirecto. Ahí sí que por ley de eliminación, si el modificador directo es aquel que se sitúa justo al lado sin que nada lo divida del núcleo, el modificador directo es el que sí va a necesitar un nexo que lo una al núcleo. Entonces es ese nexo que une al núcleo, al modificador indirecto, es una preposición. Fíjense que entonces, para reconocer fácilmente los modificadores indirectos, nosotros tenemos que saber cuáles son las preposiciones. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de las preposiciones? Pasemos a la siguiente diapositiva porque ahí vamos a encontrar un listado de ellas. Tenemos varias aquí. Tenemos a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hasta, hacia, para, por, según, sin, tras, durante, mediante, excepto y salvo. Son las más frecuentes, las que más frecuentemente utilizamos.
Entonces, ¿qué sucede cuando encontramos una construcción que en el sujeto presenta el núcleo del sujeto, luego cualquiera de estas palabras y continúa? Regresemos. Nuestro ejemplo anterior, el caballo de larga crin ganó la carrera. Eso fue el primer ejemplo que nosotros tuvimos. Y vemos aquí que la palabra de está dentro del listado de preposiciones. Entonces, de larga crin sería un modificador indirecto. Pero aquí vamos a tener más lugar, más tiempo, más espacio y más ejemplos. Así que avancemos a la siguiente diapositiva. Veamos acá esta. Busquemos el verbo conjugado en primer lugar. Yo soy, tú eres, él es, ellas son. La palabra son es el verbo conjugado. ¿Quiénes son ricas? Las hamburguesas con queso. Entonces, las hamburguesas con queso son ricas. Al preguntarle al verbo ¿quiénes son ricas? Encontramos que el sujeto completo de esta oración es las hamburguesas con queso. En verdad, ¿qué es lo que nosotros nos comemos? Lo que nosotros en verdad nos llegamos a comer son las hamburguesas. Entonces, ese sería el núcleo de la oración. Encontramos que las es un artículo que se encuentra justo al lado de la palabra hamburguesas. Entonces corresponde a un modificador directo. Y con queso es el modificador indirecto. ¿Por qué? Porque la palabra con es una preposición. Entonces, ya sabemos que todo lo que está unido por preposiciones va a corresponder a modificador indirecto. Con queso sería el modificador indirecto. ¿Ya vieron qué fácil es? Todo se trata de ir preguntando, de ir averiguando, de ir analizando. Vemos aquí lo primero, no olvidemos, lo primordial, lo principal es situar el verbo conjugado. Continuemos entonces, pasemos a la siguiente diapositiva. Tenemos aquí otro tipo de modificador del sujeto que se llama aposición. ¿Qué hace la aposición? La aposición amplía la información sobre el núcleo, ¿verdad? Y aquí está la clave principal. Esto es importante. Siempre va encerrada entre comas. Y si nosotros quitamos la aposición, realmente se conserva el sentido esencial de la oración. Sigamos. Tenemos aquí un ejemplo de oración con aposición. Número 1. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Como siempre tenemos que localizar el verbo conjugado. Yo estudio, tú estudias, él o ella estudia. Tenemos aquí que la palabra estudia es el verbo conjugado. Nos preguntamos, ¿quién estudia? María, la hija de mi vecino. Ella es la que estudia. Entonces, ya reconocimos nosotros el sujeto de nuestra oración. Tenemos aquí la primera clave, 2 comitas, ¿verdad? Tenemos María y luego tenemos 2 comitas. ¿Quién es la que en realidad, María, mi vecina, ¿verdad? ¿Quién es? Nosotros sabemos aquí el núcleo sería María. El núcleo, la palabra más importante es María. Probablemente yo les estoy contando a ustedes de que María está estudiando periodismo en la universidad, pero tal vez la persona con quien yo estoy hablando y yo ambos conocemos varias Marías. Tal vez yo tengo una compañera de trabajo que es María, una hermana se llama María, mi sobrina se llama María, entonces, y mi vecina también se llama María. Entonces yo lo que quiero es determinar realmente a quién de todas esas Marías me estoy refiriendo. Para eso voy a utilizar la aposición.
y me va a servir para ampliar esa información sobre el sujeto. María, mi vecina. Pero si nosotros nos damos cuenta, igual, si nosotros tal vez no conociéramos a tantas Marías y con decir la palabra María todo quedara suficientemente claro, yo podría decir, María estudia periodismo en la universidad y esencialmente se conserva el sentido de la oración. Ustedes o quien esté hablando conmigo me comprendería perfectamente. Entonces ya tenemos ahí las dos condiciones que necesitamos para reconocer una posición. Número 1, las comitas, ¿verdad? Aquí están las comitas. Tenemos aquí la primera y aquí la segunda. Entonces esas serían las dos, la primera señal, la primera característica. Y lo otro es que a la hora de retirarlo, si yo quito mi vecina, igual va a conservar el sentido esencial. María estudia periodismo en la universidad o María, mi vecina, estudia periodismo en la universidad. Continuemos. Tenemos otro tipo acá. Es una construcción comparativa. La construcción comparativa nos sirve para establecer una comparación entre el sujeto y otra cosa. También tenemos aquí que siempre va encerrada entre comas. Al igual que la posición, la construcción comparativa siempre va encerrada entre comas. Pero como es comparativa, tiene otra característica, otra que nos puede servir de señal. Siempre va a tener el nexo con, porque estamos comparando una cosa con otra. Entonces, tenemos que va encerrado entre comas, tiene el nexo como, y el tercer punto es que también, igual que en la posición, sucede lo mismo, si se elimina, el sentido de la oración no se pierde, se conserva el sentido esencial de la oración. Analicemos el siguiente ejemplo para que todo quede más claro. El sol como antorcha gigante ilumina la tarde. En primer lugar, ¿qué tenemos que hacer? Yo estoy segura que ya todos lo tienen más que claro. Encontrar el verbo conjugado. Yo ilumino, tú iluminas, él ilumina. Entonces aquí la palabra ilumina sería el verbo conjugado. ¿Quién ilumina la tarde? El sol como antorcha gigante. Entonces encontramos aquí. ¿Quién ilumina la tarde realmente? El núcleo del sujeto es la palabra sol. Tenemos también acá el, que es un artículo y que correspondería, ustedes ya saben, a un modificador directo. Luego tenemos las dos comitas que nos dan la seña de que aquí tenemos una construcción al interior del sujeto. Pero, ¿qué tipo de construcción tenemos al interior del sujeto? Bueno, aquí tenemos otra señal, el nexo como. Como es un nexo que nos sirve para comparación, ahí es donde está perfectamente vinculado con la construcción comparativa. El sol como antorcha gigante, ilumina la tarde. ¿Y qué sucede? Vamos a buscar la última seña. Si nosotros solo dijéramos, el sol ilumina la tarde, ¿qué sucedería? Se entiende perfectamente la oración. Entonces ya vemos también que llena el otro requisito, que podemos retirarlo y de todos modos esencialmente se conserva. El sol como antorcha gigante ilumina la tarde. Como antorcha gigante corresponde a una construcción comparativa. Pasemos a nuestra siguiente diapositiva. Aquí lo que les muestro es un ejercicio que ustedes van a tener para hacer en su cuaderno o
pues las personas que consideren oportuno imprimir, pues imprimirán y ahí en su folleto tendrán el ejercicio. Insisto mucho, el folleto tiene varias lecturas que ustedes pueden tener, bajarlas, leerlas, releerlas y que les va a ampliar la información y les va a ayudar a comprender los temas de mejor manera. Además, hacer los ejercicios también será bastante importante. Tenemos aquí este ejercicio. Aquí lo que tienen que hacer ustedes es leer detenidamente las oraciones y luego agregar los modificadores que faltan e indicar aquí en estos espacitos que les quedan aquí de qué tipo de modificador se trata. Bueno, como siempre vamos a hacer algunos ejemplos. Nosotros podemos tener acá podríamos incluir la niña jugó todo el día con su muñeca. Entonces ya podríamos poner aquí, ese la, ¿a qué corresponde? A un modificador directo. Si nosotros vemos aquí, la muñeca de usa vestido azul. Entonces podríamos poner la muñeca de trapo perdón, un momentito. Podríamos poner la muñeca de trapo usa vestido azul. Y luego, aquí en nuestro último cuadrito tendríamos que poner de qué tipo de modificador se trata. Si nos damos cuenta, es un modificador indirecto. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la preposición de. Bueno, entonces aquí ya tenemos estas, son para que ustedes las vayan haciendo, repasando tranquilamente y pues con esto terminamos la presentación de hoy que corresponde a Gramática 1. Ha sido un gran gusto estar con ustedes y espero que nos encontremos pronto para ver Gramática 2. Mientras tanto, les recomiendo mucho repasar, leer las lecturas y seguir adelante. Que estén muy bien y nos encontramos pronto.